Bueno, entonces hoy vamos a empezar a resolver este ejercicio modelo de examen. Dice determinar todos los valores de A para los cuales el sistema resultante tenga ninguna solución. A veces ninguna solución se le coloca de esta forma. Entonces no existe solución. Solución única. Existe única solución o infinitas soluciones. Puede ser también escrito de esa forma. Ok. Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es copiar la matriz de coeficientes. Es decir, tienen que colocar en esta primera columna, colocan los coeficientes de X, después colocan los coeficientes de Y y los coeficientes de Z. Y tenemos que aplicar matriz escalonada. Entonces aquí en X, el coeficiente de X en el primer valor, fila 1, columna 1, sería alfa. Vamos a recorrerlo un poco aquí. No sería alfa, el coeficiente de aquí sería 1 y el coeficiente de aquí sería 1, ¿no? Directamente 1 y 1. Si por si acaso aquí tuviese así, el coeficiente quiere decir que es 0, ¿no? 0 veces x. Pero no es el caso, entonces va a ser 1 también. Paréntesis, ahora copiamos los coeficientes de y en esta que va a ser 1, alfa 1. 1, alfa 1. Para los coeficientes de z tendríamos 1, 1, alfa. Matriz aumentada para este tipo de ejercicio. Y bueno, los coeficientes también serían similares, ¿no? 1, alfa y alfa cuadrado. Entonces ahora aquí lo que tenemos que hacer es aplicar matriz escalonada. Es decir, tenemos que escalonar esta matriz de esta forma, de manera que aquí nos queden dos condiciones. ¿Ok? Entonces, escalonemos la matriz. Entonces primero permutemos la fila. Podemos hacer o la fila 1 con la fila 2 o la fila 1 con la fila 3. En este caso lo voy a hacer la fila 1 con la fila 3. Permuto la fila 1 con la fila 3 y ¿qué me va a quedar? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Esta fila 3 la llevo a la fila 1 y la fila 1 a la fila 3 y viceversa. Me quedaría 1, 1, alfa y alfa cuadrado. Las llaves. La fila 2 mantiene 1 alfa y la última fila se mantiene alfa 1, 1, 1. Bueno, entonces aquí aplicamos, ¿no? Este va a ser nuestro pivote, entonces este va a ser 0 a toda esta columna de aquí. ¿Cómo lo va a hacer? De la siguiente forma, entonces digo, la fila 1 hace cambio a la fila 2 y a la fila 3. A esta fila 2, ¿por cuánto tiene que hacerle cambio? Para que te sea 0. Bueno, por menos 1. A la fila 3, ¿por cuánto? Tendría que ser por menos alfa, ¿correcto? Es por menos alfa. Porque menos alfa por 1, menos alfa más alfa me da 0. Entonces, igual y copiamos la fila que está haciendo los cambios. En este caso la fila 1 es la que está haciendo los cambios, por lo tanto copiamos esa fila tal cual. Lo copio con un poco de espacio porque hay veces que se generan suma de dos elementos, entonces para tenerlo más ordenado lo estoy copiando con un pequeño espacio un poco más grande. Entonces para la fila 2 tendríamos menos 1 por 1 sería menos 1 más 1, 0, menos 1 por 1 sería 1 negativo, entonces alfa menos 1, menos 1 por alfa, menos alfa, hay que unir 1 menos alfa, menos 1 por alfa cuadrado, entonces me quedaría menos alfa cuadrado, bueno, a alfa menos alfa cuadrado, ¿correcto? Porque este es positivo. Para el siguiente me va a quedar menos alfa por 1, menos alfa más alfa, 0, menos alfa por 1 menos alfa más 1. Entonces me queda 1 menos alfa por alfa menos alfa cuadrado. Entonces me queda 1 menos alfa cuadrado. Y menos alfa por alfa cuadrado me quedaría 1 menos alfa al cubo, ¿correcto? Entonces ya hemos hallado esta, bueno, pequeña relación. Ahora aquí tenemos dos caminos, podemos hacer dos cosas. Podemos eliminar una raíz aquí de todo o podemos mantener como estamos haciendo, como estamos trabajando, ¿no? Como seguimos trabajando. ¿Qué les gustaría hacer?
¿Le gustaría multiplicar por 1 y directamente sumarle aquí? ¿O le gustaría a la fila 2 y a la fila 3 dividirle entre 1 menos alfa, ¿no? Porque recuerden que esta es diferencia de cuadrado. Esta diferencia de cuadrado sería 1 menos alfa por 1 más alfa, ¿no? Entonces ahí sería, este de aquí sería 1 menos alfa y aquí tendríamos 1 más 2 alfa más alfa al cuadrado. Entonces podemos hacer eso. Eh, bueno, como no van a estar en su examen pensando quizá mucho, lo ideal sería que continuemos, ¿no? Pero esa es la opción que les di, es otra opción que pueden realizar. Hasta aquí está claro lo que se está haciendo, chicos. ¿Me estoy explicando bien? Hola. Sí, está claro. Ok, entonces ahora miren, la fila 2 tiene que hacer cambios a la fila 3, ¿no? Porque tiene que hacer 0 esta fila de aquí. Entonces la fila 2 hace cambio a la fila 3. ¿Por cuánto? Bueno, por 1, ¿no? Porque 1 por alfa es alfa menos este alfa se hace 0 y 1 por menos 1 es alfa porque por menos 1 más este 1 se hace 0 directamente. Porque si esto lo factorizo, ¿qué me va a quedar? Si esto lo factorizo, me va a quedar, si factorizo menos 1, me va a quedar alfa menos 1, ¿no? O sea, es el mismo que este, pero en negativo. Entonces, multiplicándolo por 1 ya estaría. Entonces, continuemos. Copiamos la fila que está haciendo los cambios. En este caso, la fila 1, lógicamente, se copia totalmente porque ya no va a hacer ningún cambio. Alfa, y aquí tenemos alfa cuadrado. Y la fila 2 se copia porque esta es la que está haciendo los cambios, ¿no? Bueno, ya hemos copiado la fila. Ahora sí, viene la parte más difícil del ejercicio, que es hallar estos valores de aquí. Este valor y este valor. Entonces, este es sencillo porque ya hemos dicho que 1 por 0 es 0 más este 0 me da 0 y 1 por esto me da alfa menos 1 sumándole con 1 menos alfa, esto me da 0. Ahora, 1 por 1 menos alfa, entonces me quedaría así. 1 por 1 menos alfa y le sumo 1 menos alfa cuadrado. 1 menos alfa cuadrado. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar, distribuyo esto, me va a dar 1 menos alfa más 1 menos alfa cuadrado. Entonces, esto me va a dar 2. ¿Y qué más? Bueno, pero no es tan bueno dejarlo así. Podríamos factorizarlo. Creo que es mejor factorizarlo. Si factorizamos así, si este le sacamos su diferencia de cuadrado, esto es 1 menos alfa. Más, esto se convierte en 1 menos alfa por 1 más alfa. Entonces, si aquí factorizo 1 menos alfa, entonces, ¿qué me queda? Me queda 1 de aquí. Bueno, imagínense que esto está multiplicado por 1. Si a este le quito 1 menos alfa, me queda 1. ¿Que se suma con qué cosa? Si a este le quito 1 menos alfa, me queda 1 más alfa. Finalmente me queda 1 menos alfa por 2 más alfa. Para mí es una mejor representación. Porque después cuando estemos hallando el valor, se nos va a facilitar bastante. 2 más alfa. Estos cálculos adicionales los voy a dejar aquí porque hay veces que es importante. Entonces, aunque este cálculo adicional creo que no es importante. Este sí es importante. Lo voy a dejar ahí. Yo muchas veces lo borro, pero creo que es ideal tenerlo. Bueno, o sea, finalmente sería este 1 por alfa menos alfa. Entonces me quedaría alfa menos alfa cuadrado más 1 menos alfa al cubo, ¿no? Entonces, aquí que me queda, bueno, aquí puedo factorizar, ¿correcto? Puedo factorizar nuevamente. Aquí factorizo alfa, que me queda? Me queda 1 menos alfa. Y aquí factorizo alfa. Esta es diferencia de cubos. Tiene un caso, una forma particular de factorizarse. ¿Alguien se recuerda? Bueno, si no se recuerdan, eh, esto es así. Al cubo menos b al cubo se factoriza como la diferencia entre a menos b
por el primero al cuadrado, es decir, a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. Esta es su factorización. Entonces aquí nos quedaría 1 menos alfa multiplicado por el primero al cuadrado, entonces va a ser 1 al cuadrado, 1 más a por b, 1 por alfa, sería alfa más alfa al cuadrado. Es lo que les había mencionado hace un momento, correcto. Se factoriza así, y aquí si yo factorizo 1 menos alfa, me va a quedar lo siguiente, ¿no? 1 menos alfa, aquí me va a quedar alfa más 1 más alfa cuadrado. Entonces esto aquí va a ser igual. Esto voy a tener que desplazarlo un poco porque me vas a interrumpir, ¿no? Un poco aquí. Entonces, listo. Movemos esto para centrarlo. Y bueno, ¿qué tenemos? Tenemos 1 menos alfa. Y aquí tendríamos alfa más, bueno, sería 1 más 2 alfa. Porque como son términos semejantes, se suman. Más alfa al cuadrado. Y listo. Ya tendríamos hecho casi todo el ejercicio. Entonces, ahora estos valores, este valor de aquí lo vamos a llamar de un valor, de un número, de una forma, de una letra, lo que ustedes prefieran. Esto va a ser E y esto va a ser F. Y en función de estas dos condiciones de E y F, es que vamos a hallar que el sistema no tenga solución, solución única, infinitas soluciones, etcétera. Y todo esto es con la teoría, ¿no?, de sistemas de ecuaciones. Entonces, eh, resolvámoslo así. No hay aquí tal cosa, por ejemplo, he visto que hay otros auxiliares que le dicen, si ocurre esto, chicos, que esto es 0, 0, 0 y aquí tienen un valor, esto es infinidad de soluciones, no existe eso, no se resuelve así, se resuelve con teoría. Entonces, vayamos al primero. El primero dice ninguna solución. Ninguna solución. ¿Cuándo no existe solución? Eh, cuando el rango de A es distinto al rango de A'. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es A y qué es A' auxiliar? Entonces, A se lo conoce a esto. A es esta matriz de aquí. Y A' es la matriz aumentada, es decir, todo esto. Tomando en cuenta esto. Bueno, básicamente es esto, pero la teoría dice que es todo. Entonces, si el rango de este es diferente al de este, entonces no existe solución. Bueno, entonces, ¿qué es el rango auxiliar? El rango son las filas no nulas de una matriz. Entonces, si esto se hace 0, el rango de aquí va a ser 2. Porque va a tener una fila y dos filas que son no nulas. Porque si esto se hace 0, entonces esto va a ser una fila nula porque tiene 0 y 0. Y el rango de A'. Si esto se hace 0, entonces esto va a ser, si ustedes observan, va a ser 0, ¿no? O sea, digo, si esto es 0, entonces el rango de A' va a ser estos dos valores de aquí. Va a ser una fila no nula, dos filas no nulas. Entonces esto va a ser 0, por lo que va a tener dos filas no nulas. Entonces, si E y F lo hago ambos 0, entonces voy a tener un sistema que sí tiene solución. Pero yo quiero ninguna solución. Entonces yo puedo hacer o E0 o F0. ¿Qué quieren hacer 0? E o F. Hola, ¿están ahí? Yo le pregunto aquí, ¿quieren hacer 0 E o F? F. Entonces aquí la compañía dice F. Probemos. Es que cuando uno factoriza, aquí hace la factorización de una diferencia de cubos. Esta solución de aquí generalmente es imaginaria. Esta solución de aquí es imaginaria. Esta de acá. Esta es la parte imaginaria. Ahora no sé si con ese más 2 que hemos añadido, quizás sea una solución real. O sea, habría que verlo, ¿no? Aquí la forma más facilita es hacer E. Pero vamos a hacer primero la sencilla y después hacemos lo que dice la compañía. Vamos a ver, porque esta solución es imaginaria. Eso tienen que ustedes más o menos darse cuenta, digamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer primero E y después lo que dijo la compañera.
Entonces yo digo, voy a hacerlo igual a 0 y F quiero que sea totalmente distinto de 0. ¿Esto qué va a pasar? El rango de A va a ser igual, diferente al rango de A'. El rango de, entonces tal que no existe solución. ¿Por qué? Porque si hago E0 y F distinto de 0, entonces este va a ser 0. Como este va a ser 0, el rango va a ser 2, que va a ser distinto al rango de F. El F no va a ser 0, entonces F va a ser distinto, por lo tanto va a ser 3. Como los rangos son distintos, es decir, este se va a hacer 0 y este no se va a hacer 0, entonces este rango va a ser 2 porque va a tener 2 filas no nulas y este va a tener 3 filas no nulas. Entonces, de ahí viene. Entonces aquí igualamos 1 menos alfa, 2 más alfa, igual a 0. Esto es para E. Y para F, no, como estos son un poquito más grandes. Bueno, y para F tendríamos 1 menos alfa y 1 más 2 alfa más alfa al cuadrado igual a 0. Ahora yo le pregunto aquí. Si esto igual a 0, lógicamente tiene dos raíces, ¿no? Tendría 1 menos alfa igual a 0. De aquí me da que alfa es igual a 1. Y 2 más alfa igual a 0. De aquí me da que alfa es igual a menos 2. Aquí tengo una raíz y tengo otra raíz. ¿Ok? Aquí también. 1 menos alfa igual a 0. De aquí me da que alfa es igual a 1. Tengo una raíz. Y de aquí, esta es la que vamos a resolver. Entonces, alfa al cuadrado más 2 alfa más 1 igual a 0. Entonces aquí me va a dar dos raíces. Me va a dar alfa 1 igual a y alfa 2 igual a. Eso lo hacen con su calculadora. No hace falta que lo hagan con a mano. Sé que lo pueden hacer a mano, pero por el tiempo les aconsejaría que no. Más 2 por x más 1 igual a 0. Entonces la única raíz que tiene esta de acá es menos 1. Sí, no, porque también lo pueden hacer a mano. Porque, a ver, alfa 1. Si aplicamos este método de las aspas, tengo 1 por 1. Y literalmente, esto la suma me da dos números que multiplicados me den 1, 1 por 1. Esto me da alfa, alfa. Esto me da 2 alfa. Y este 2 alfa es igual a 2 alfa. Entonces, la factorización se hace así, no directo. Alfa por 1 me da alfa y alfa por 1 me da alfa. Entonces me queda alfa más 1 más alfa más 1. O sea, aquí me quedaría, la factorización sería así, alfa más 1 por alfa más 1 igual a 0. Entonces aquí me queda alfa igual a menos 1 y alfa igual a menos 1. Y tendría otra solución, ¿no? Alfa 1 igual a menos 1. Entonces, de aquí que concluimos. Borramos esto. Y tengo que analizar un poquito. Tienen una raíz en común los dos, ¿no? Entonces yo no puedo hacer 0 ese valor. Aquí por si acaso es diferente, ¿no? Distinto, y esto es distinto, esto es distinto, distinto, distinto. No tiene que ser ese valor. Bueno, tienen una raíz común. Esta raíz común no la puedo hacer igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí me dice que sea igual, pero aquí me dice que sea distinto. Entonces, esa alfa igual a 1, esa solución está descartada. Pero aquí alfa puede ser igual a menos 2. Entonces, aquí decimos, si alfa es igual a menos 2, entonces los rangos van a ser distintos y no va a existir solución, ¿correcto? Pero ahora, ¿qué pasa si alfa es igual a menos 1? Este valor que hemos hallado. Entonces, ¿será que se hace esto 0? Esto se va a hacer 0, ¿no? Si alfa es igual a menos 1, esto se va a hacer 0. Pero esto será que se hace 0. Eh, no se va a hacer 0, ¿no? Porque no tiene, en ninguna de sus raíces tiene al menos 1. Pero veamos un poquito más arriba. Si alfa es igual a menos 1, ¿qué va a pasar aquí? Ah, bueno, aquí se va a hacer 2 y no va a pasar nada. Aquí revisemos, aquí sí se va, aquí sí es raíz, ¿no? Porque va a ser menos 1 menos 1 al cuadrado. Entonces no va a pasar nada. Entonces alfa también podría ser menos 1. Porque aquí nos está pidiendo todos los valores de A, dice, ¿no? Entonces,
Si nosotros queremos tener todos los valores, tendríamos que hacer aquí otra condicionante. Es decir, E distinto de 0 y F igual a 0. Entonces, con esta condición aquí nos va a dar alfa distinto de 1 y alfa distinto de menos 2. Y aquí nos va a quedar alfa igual a 1 y alfa igual a menos 1. Entonces, alfa va a poder ser menos 1 y va a poder ser 2. Y va a poder ser este 2. Voy a resaltar con otro color. Alfa puede ser menos 2, porque si alfa es menos 2, entonces A, A se va a hacer 0. Esto se va a hacer 0, por lo tanto el rango aquí va a ser 2 y aquí va a ser 3 en A'. Ahora, si alfa se hace menos 1, entonces el rango en A' se va a hacer 2 y por lo tanto este va a ser 2 y este va a ser 3, entonces van a ser distintos y también va a ser ninguna solución. Porque por teoría sabemos que si los rangos son distintos no existe ninguna solución en un sistema de ecuaciones. Entonces aquí como me piden todos los valores, entonces tengo que también hacer la otra condición. Es decir, aquí, si alfa pertenece al conjunto, y aquí vamos a llamarlo un conjunto, porque son dos valores, ¿no? El conjunto es pequeño, menos 2, menos 1. Entonces el rango de A va a ser distinto al rango de A', tal que no existe solución. Y ahí tenemos la primera respuesta. Esta es su primera respuesta. Bueno, sigamos. La segunda. Ya las demás son más sencillas. Segunda dice solución única. ¿Tienen consulta respecto a ese ejercicio? Lo que se hizo aquí. ¿Me expliqué bien? Hola. Bueno, entonces sigamos. Esta es la forma correcta, ¿no? De resolver este ejercicio. Eh, Solución única. Entonces, solución única se va a dar cuando el rango de A sea igual al rango de A'. Esto va a ser igual a R, que va a ser igual a N, al número de variables, tal que va a existir solución única. Ahora esto liga, si el rango es igual al número de variables, entonces va a ser solución única. Entonces, ¿el número de variables cuánto? El número de variables es 3, porque tenemos X, Y y Z, ¿no ven? Entonces, nuestro rango tiene que ser 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora yo les pregunto. ¿Será que E y F tenemos que hacerlos 0? No, no, ¿eh? Porque si lo hago 0 van a ser distintos, entonces ya no va a ser la solución única. Ya no va a ser el 3. Entonces, aquí la condición es la siguiente. Y en solución única siempre va a ser esta la condición. Si E es distinto a 0 y F es distinto a 0, entonces, voy a pasar un poco más abajo. Entonces el rango de A va a ser igual al rango de A', que va a ser igual a R, que va a ser igual a N, tal que existe solución única. Fíjate de la fórmula ya. Entonces esto va a ser 3 el rango, esto va a ser 3, esto va a ser igual a... Como estos rangos son iguales, entonces el rango es 3 y esto es igual a 3. Al número de variables. N es igual al número de variables del sistema. Y R es el rango. Entonces yo tengo que hacer distinto de 0 a los dos. Aquí cuando ya lo han hecho aquí la demostración, no hace falta que copien todo, digamos. Directamente pueden escribir la ecuación de E, hacerla distinto a 0 y aquí copiar las condiciones directamente. ¿Qué condiciones tengo? Alfa igual a 1, entonces va a ser alfa distinto de 1 y alfa distinto de menos 2. Y la otra condición, aquí,
Entonces para F, bueno, esto es para tenerlo ordenado. Aquí va a ser, aquí voy a tener alfa distinto a 1 también, ¿no? Distinto a 1 y alfa distinto a menos 1. Estas son las condiciones. Entonces, alfa no tiene, puede ser cualquier valor menos estos valores. Porque con estos valores se hace 0 directamente. O sea, los rangos van a ser distintos, pueden ser distintos o pueden ser iguales, porque hay un caso particular de las infinitas soluciones. Entonces, alfa no puede por ningún motivo ser estos valores. Entonces, la respuesta sería así. Si alfa pertenece al conjunto de los números reales menos a excepción, o sea, puede ser cualquier número, yo digo, al decir los reales, digo, puede ser cualquier número de los reales, pero menos, y aquí yo le resto el conjunto, ¿no? El conjunto de estos tres valores. Bueno, este es el mismo que este de acá, ¿no? Entonces va a ser siempre de menor a mayor. Menos 2, menos 1, 1. Entonces, si alfa pertenece a los reales menos esos valores de ahí, entonces el rango de A va a ser igual al rango de A', que va a ser igual a R, que va a ser igual a N, tal que va a existir solución única. Y esa sería su segunda respuesta. Entonces, se entendió la condicionante. La condicionante es que esto sea distinto de 0, es decir, que no se haga 0. Y que F tampoco se haga 0. Sí, el rango va a ser 1, 2, 3. Y el rango aquí también va a ser 1, 2, 3. Porque no son 0. Ahora vamos a la tercera pregunta, ¿no? Dice eh, infinitas soluciones. La tercera es infinitas soluciones, entonces esta tiene su caso también. Infinitas soluciones. ¿Cuándo se dan las infinitas soluciones? Cuando yo tengo, primeramente, tiene que existir existencia. Entonces, existencia. ¿Cómo es existencia? Existencia es si el rango de A es igual al rango de A', entonces con esto existe solución. Ahora, y esto es igual a R, ¿no? Entonces esto me garantiza que existe solución. Ahora, para que sean infinitas soluciones tiene que ser que el rango es menor a n. R es menor a n. Entonces, si R es menor a n, entonces tal que va a existir infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque voy a tener una variable libre. Variable libre quiere decir que yo le puedo dar cualquier valor a esa variable y me va a seguir dando soluciones del sistema de ecuaciones. Yo le puedo poner un 30 y va a seguir solucionando para los otros valores. Y siempre se va a solucionar. Entonces R puede ser menor a n, ¿no? Tiene que ser menor a n. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sencillo, aquí la solución es hago 0 esto y hago 0 esto. ¿Y qué sucede? ¿Qué va a suceder aquí? Si hago 0 y hago 0, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, el rango aquí va a ser 2 y el rango aquí va a ser 2. Porque este no, porque es 0, una fila nula. Va a ser 2, 2. Como va a ser 2, 2, entonces el rango va a ser rango va a ser 2. Como el rango es 2, entonces menor a n es el número de variables, entonces va a ser 3. Entonces esto sí cumple, entonces por lo tanto existen infinitas soluciones. Esa sería la condición. Entonces yo digo si E es igual a 0 y F es igual a 0. Pero aquí el detalle es que el valor de alfa tiene que ser el mismo para E y para F, para que los dos se hagan 0 simultáneamente. No puede hacerse uno 0 y el otro 0, si no estaríamos en un caso de ninguna solución. Entonces, si esto sucede, el rango de A es igual al rango de A', que es igual a R, que es menor a N, tal que existen infinitas soluciones. Con esto garantizamos existencia y con esto garantizamos infinitas soluciones. Entonces, si esto sucede, o sea, aquí directamente ya copian estos valores de aquí. No hace falta copiar toda la ecuación y después despejar cada uno porque ya lo han hecho. Una vez no se hace eso. De aquí digo alfa igual a 1 y alfa igual a menos 2. Aquí alfa igual a 1 y alfa igual a menos 1. ¿Cuál será la solución que tienen en común ambas para que ambas al mismo tiempo, simultáneamente, se hagan 0? Ya lo hemos visto en la primera parte, ¿no? Sería alfa igual a 1. Si alfa es igual a 1, se hace 0. O sea, analicemos aquí, reemplacemos aquí en nuestro sistema. Esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 0.
¿Será que con alfa igual a 1 también se van a hacer 0 estos valores? Hay que revisar eso. Entonces aquí, de paso, alfa igual a 1 me va a quedar 1 menos 1 al cuadrado. Entonces esto sí se va a hacer 0, ¿no? Entonces esto se va a hacer 0. Entonces aquí tengo que ver si este también se va a hacer 0, digamos. Si no, estaría un dato equivocado. Entonces sería 1 menos 1, 0. Se va a hacer 0 y este sería 1 menos 1. Entonces se va a hacer 0. Entonces el rango no va a ser 2, el rango va a ser 1 directamente. Porque con alfa igual a 1, toda esta fila también se hace 0. Entonces aquí decimos. Esto es solamente para la respuesta, ¿no? Para la respuesta. Si alfa es igual a 1, entonces el rango de A va a ser igual al rango de A', que va a ser igual a R, que va a ser menor a N. El rango de A, ¿cuánto va a ser? 1. El rango de A' va a ser 1 también. Esto va a ser 1 menor a 3, tal que existen infinitas soluciones. Y esa sería su respuesta. Esa sería su respuesta. Y listo. Ya hemos resuelto este ejercicio. Bueno, aquí quiero sus dudas, sus consultas. ¿Qué dudas tienen de este ejercicio, chicos? O pasamos al siguiente. Al siguiente. Ya, pasamos al siguiente entonces. Ya. El siguiente dice hallar la inversa de la siguiente matriz. Entonces, aquí dice, listo. ¿Cuál matriz? Enseguida se las dibujo. Ujú. La matriz P es igual a 1, 0, menos 2, 7, 1, 1, 25, 0, 1, 3, 2, 2, 2, 4, 9. Listo. Entonces vamos a hacerlo esto como es una matriz mayor a 3 por 3, ya que en 3 por 3 yo les he hallado por el método de los cofactores, vamos a hacerlo con Gauss. ¿Qué dice Gauss? Que si yo tengo aquí mi matriz P y le añado a la derecha una matriz identidad del mismo tamaño, y aquí yo hago operaciones elementales fila, donde llevo mi matriz P a una matriz identidad, mi matriz identidad se convierte en la inversa. Eso es lo que dice Gauss. En resumen, ¿no? En grandes rasgos. Entonces es lo que vamos a hacer. Lo que tienen que hacer es ustedes copiar esa matriz y hacer una matriz aumentada al lado, donde todas las operaciones elementales filas que le aplican a esa matriz se le van a aplicar también a la matriz de identidad, ¿no? Porque va a tener 1, 0 menos 2, 7, 1, 1, 2, 5, 0, 1, 3, 2, 2, 2, 4, 9. Y esto va a ser igual a 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Matriz de identidad. La matriz de identidad tiene la particularidad que su diagonal es 1 y lo demás es 0, ¿no? Sí, se acuerdan. Y listo. Esa es la matriz de identidad. Lo hemos propuesto. Entonces, ahora sí podemos empezar a hallar la inversa. Voy a subir un poco más esto. Para que empecemos a resolver.
Bueno, entonces, eh, sigamos. Bueno, lo que tenemos que hacer es aplicar matriz escalonada reducida. Matriz escalonada reducida, es decir, que toda esta diagonal tiene que ser 1 y lo demás, todo esto de acá tiene que ser 0 y todo esto de acá tiene que ser 0. Es la única forma. Así que puedo hacer, entonces este va a ser el pivote, ya es 1, entonces yo digo que la fila 1 hace cambiar la fila 2, la fila 3 y la fila 4 para hacer 0 todo, ¿no? Aunque la fila 3 ya tiene 0, entonces sería la fila 1 hace cambio a la fila 2, a la fila 3 no, porque ya es 0, y a la fila 4, a la fila 2 por menos 1 y a la fila 4 por menos 2. Entonces, ¿qué tengo? Tendría lo siguiente, ¿no? Copio la fila que está haciendo cambio. 7. Esta fila está haciendo cambios. Listo. A la fila 2 por menos 1. Menos 1 por 1, 1 más este 1 se hace 0. Menos 1 por 0, 0 más 1, 1. Menos 1 por menos 2, 2 positivo más 2, 4. Menos 1 por 7, menos 7 más 5, menos 2, menos 1 por 1, menos 1 más 0, menos 1 por 0, 0, esto mantiene, 0, porque es por 0, ¿no? La fila 3 no, se mantiene, ya que no se ha hecho ningún cambio. Y a la fila 4 sí se le va a hacer el cambio. Entonces sería menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0, menos 2 por 0, 0 más 2, 2, menos 2 por menos 2, menos por menos más, 4 más 4, 8, menos 2 por 7, menos 14 más 9. ¿Cuánto sería? Sería menos 5, ¿no? Menos 5. Menos 2 por 1, menos 2 más 0, menos 2. Y menos 2 por 0, 0 más 0, 0, menos 2 por 0, 0 más 0, 0, menos 2 por 0 más 1. Aquí me queda. Bueno, entonces ya hemos hecho 0, es lo que queremos hacer, ¿no? El pivote es este y todo lo demás que se hace. Ahora pasemos al siguiente. Este valor de acá. Entonces, este valor de acá, este pivote tiene que hacer 0 toda su columna, tanto arriba como abajo. ¿Ok? Entonces, este pivote, no sé qué operación elemental va a aplicarse. Entonces, este va a aplicar la siguiente operación elemental. La fila 2 hace cambio a la fila 1, no, porque este ya es 0, ¿no? Directamente a la fila 3 y a la fila 4. A la fila 3 por un menos 1 y a la fila 4 por un menos 2. Entonces, copiamos. Copiamos. Y listo. Bueno, esto borramos porque estos sí se van a hacer cambios. Entonces tendríamos menos 1 por 0, 0 más 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0. Menos 1 por 4, menos 4 más 3. Menos 1 por menos 2. Menos por menos más, 2 positivo más 2, 4. El siguiente sería menos 1 por menos 1, 1 positivo más 0, 1, menos 1 por 1, menos 1 más 0, menos 1, menos 1 por 0, 0 más 1 y menos 1 por 0, 0 más 0, 0. El siguiente menos 2 por 0, 0 más 0, 0, menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0, menos 2 por 4, menos 8 más 8, 0, menos 2 por 2, menos por menos más 4, menos 5, esto me queda menos 1. Y menos 2 por menos 1, 2 positivo, menos 2, 0. Menos 2 por 1, menos 2 más 0, menos 2, menos 2 por 0, 0 más 0, 0, menos 2 por 0, 0 más 1, 1. Listo, ya vamos aquí. Ahora sí, por ejemplo, miren, aquí hay un problema, ¿no? Este, este pivote ya no es 0, ya no es 1, tiene que ser 1. Entonces tengo que multiplicar por menos 1 a la fila 3, ¿no? La fila 3 por menos 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. ¿Qué me va a quedar?
1 positivo, menos 4, menos 1, 1 positivo y menos 1. Ok, ahora sí ya nuestro pivote es 1, pero los elementos de la fila 1 y la fila 2 no son 0. Entonces nuestro pivote tiene que hacer cambio a esa fila. Entonces decimos por eso la fila 3 hace cambio a la fila 1 y a la fila 2, a la fila 1 por 2 y a la fila 2 por menos 4, ¿no? Esto va a ser igual a, y copiamos todo esto de acá. Copiamos y aquí va a ser cambio. Entonces va a ser 2 por 0, 0 más 1, 1, 2 por 0, 0 más 0, 0, 2 por 1, 2, menos 2, 0, 2 por menos 4, menos 8, más 7, menos 1, 2 por menos 1, menos 2, más 1, menos 1, 2 por 1, 2, más 0, 2, 2 por menos 1, menos 2, más 0, menos 2, y 2 por 0, 0 más 0, 0. La siguiente, menos 4 por 0, 0 más 0, 0, menos 4 por 0, 0 más 1, 1, menos 4 por 1, menos 4 más 4, 0. Menos 4 por menos 4, menos por menos más, 4 por 4 es 16 positivo. Menos 2, 14. Menos 4 por menos 1, 4 positivo. Menos 1, 3. Menos 4 por 1, menos 4 más 1, menos 3. Menos 4 por menos 1, menos por menos más, 4 positivo y menos 4 por 0, 0 más 0, 0. Bueno, ahora tenemos el mismo problema que hace rato, ¿no? Este pivote es menos 1. El pivote tiene que ser 1 positivo. Entonces a la fila 4 le multiplicamos por un menos 1. Y vamos a tener algo similar a lo que hicimos hace rato. Este va a ser 1 positivo, este va a ser 0, este va a ser 2 positivo, este va a ser menos 1. Y este es nuestro pivote. Ahora esta ya es la última iteración que vamos a hacer. Y tendríamos lo siguiente. La fila 4 hace cambio a la fila 1. Y esta es la más larga, ¿no? Porque tiene que hacer cambio a la fila 1, a la fila 2 y a la fila 3. La 4 se cambia a la fila 1, a la fila 2 y a la fila 3. A la fila 1 por cuánto? Por 1. Porque 1 por 1, 1 menos 1, 0. A la fila 2 por menos 14 y a la fila 3 por 4. Entonces copiamos y lo único con lo que nos quedamos son estos valores, literalmente. Ok, empezamos con la fila 1. 1, bueno, aquí no va a hacer ningún cambio, no puede ser que lo copie, se mantiene. Entonces 1 por 1, 1 menos 1, 0. 1 por 0, 0, menos 1, menos 1. 1 por 2, 2 más 2, 4. 1 por 0, 0 menos 2, menos 2. 1, 1 por menos 1, menos 1 más 0, menos 1. Menos 14. Menos 14 por 1, menos 14 más 14, 0. Menos 14 por 0, 0 más 3, 3. Menos 14 por 2, menos 28, ¿no? Menos 28, menos 3, menos 31. Menos 14 por 0, 0 más 4, 4. Y menos 14 por menos 1, 14 positivo. Más 0, 14 positivo. 4 por 1, 4, menos 4, 0. 4 por 0, 0. Menos 1, menos 1. 4 por 2, 8, más 1, 9. 4 por 0, 0, menos 1, menos 1. Y 4 por menos 1, menos 4, más 0, menos 4. Y listo. Ahora, ¿qué hemos obtenido? En un principio teníamos lo que les había dicho, ¿no? Esta era la matriz P y esta era la matriz identidad. Ahora, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido la matriz identidad en el primer miembro. Y esta matriz sería directamente la inversa. P a la menos 1. Como pueden verificar en su calculadora, tienen para multiplicar matrices. Entonces, multiplican, ¿no?
pueden verificarlo así. Yo lo estoy verificando. Y bueno, efectivamente va a dar 0 porque la multiplicación de la matriz por su inversa da la matriz identidad. Es una propiedad. Multiplicamos por la matriz original, que está de acá, 1, 0, menos 2, 7, 1, 1, 2, 5, 0, 1, 3, 2, 2, 2, 4, 9. Igual, no, la matriz de identidad. Bueno, entonces, ya estaría. ¿Tienen alguna duda o consulta más adicional, chicos? Hola. ¿Cómo pueden verificar el examen? Bueno, en este caso, P por P', P a la menos 1 es igual a P a la menos 1 por P, y esto es la matriz de identidad. Yo lo multipliqué y sí me da la matriz de identidad. Me da 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Listo. Esa es la verificación, ¿no? Tiene que multiplicar esta matriz de aquí, multiplicarla con esta, la original, ¿no? Esta de acá. Y le tiene que dar la matriz de identidad. Entonces, ahora sí resolvamos este ejercicio. Y el primer paso es el mismo, ¿no? De siempre. Tenemos que copiar los coeficientes. Entonces aquí copiamos los coeficientes de x, de y y de z. Copiamos los coeficientes. Entonces aquí el coeficiente sería menos 1. Aquí el coeficiente sería 1. El coeficiente sería menos 2. En y, aquí sería 2. Aquí a menos 2. El siguiente sería 4 menos 2a. Estos son los coeficientes 9. El siguiente sería de los de z. Menos a, sería acá porque tiene el signo aquí, 3. Y este sería a al cuadrado menos 10. Listo. Matriz aumentada, porque es un sistema de ecuaciones. Entonces sería menos 1, menos a más 1 y 3a. Es con dos veces el botón, ¿no? Debo seleccionar. Ah, qué bueno. Mm, Y los colores. Muy bueno, ¿no? No sabía la nueva actualización. Ya. Entonces empecemos, ¿no? A simplificar. Entonces aquí decimos, este tengo el pivote, tengo que... Aquí lo único que tengo que aplicar es matriz escalonada. Tengo que escalonar así como una escalerita. Que quiere decir que todo esto tiene que ser cero, esto tiene que ser cero, esto tiene que ser cero. Entonces ese es mi objetivo. Escalonar la matriz. Sí, esto. ¿Qué digo? La fila 1 hace cambio de la fila 2 y a la fila 2 ¿por cuánto? Por 1, ¿no? Porque este ya tiene el menos 1. 1 por menos 1 más 1, 0. Y a la fila 3 ¿por cuánto? Por menos 1, menos 2, ¿no? Porque menos 2 por 1, 2 positivo, menos 2 ya se resuelve. Pues. Se igualamos. Notamos la fila que está haciendo el cambio. Menos 1, 2, menos a y menos 1. Dejo espacio porque aquí generalmente se alarga, ¿no? Se agranda estas ecuaciones de aquí. Aquí va a ser 1 por menos 1 más 1, 0. 1 por 2, 2. Va a quedar a menos 2 más 2. Entonces, ¿qué me queda? Me queda directamente a, ¿no? Directamente a. El siguiente, 1 por menos a más 3, 3 menos a. Así, y el siguiente sería 1 por menos 1,
menos a más 1 me queda menos a directamente. ¿Listo? El último menos 2 por menos 1, menos por menos más, 2 menos 2, 0. El siguiente menos 2 por 2, menos 4, menos 4 más 4 menos 2a, esto se anula, me queda menos 2a. El siguiente, menos 2 por menos a, será menos por menos más 2a, más al cuadrado menos 10. Aquí ya se me hizo un poco grande la ecuación. Acá, aquí que me quedaría. Me quedaría a al cuadrado en orden ascendente, ¿no? Al cuadrado más 2a más 10. Y el último sería menos 2 por 1, 2 positivo, 3a más 2. Listo. Ya escalonamos esto. Nos falta ahora el siguiente escalón, ¿no? Entonces decimos que la fila 2 hace cambio a la fila 3. ¿Por cuánto? Por un 2, ¿no? Porque 2 por a, 2a menos 2a, 0. Sí, listo. Ahora tengo aquí menos 1, 2, menos a y menos 1. Y me queda 0, a, 3 menos a y menos a. Estamos copiando, ¿no? Lo que no está haciendo cambio. Entonces aquí digo 0. Bueno, este no va a tener tan grande. Aquí queda 2 por a, 2a menos 2a, 0. Y que sea 2 por 3 menos a, sería 6 menos 2a. Y sumados a este de acá, me va a quedar más a al cuadrado más 2a más 10. ¿Qué me queda? Este 2a con este 2a se va, ¿no? Y me queda a al cuadrado más 16. ¿Correcto? Me queda eso, ¿no? Entonces me queda al cuadrado más 16. Y aquí me quedaría 2 por menos a, menos 2a más 3a más 2. Me quedaría a más 2. El final no nos salió tan grande, ¿no? Yo pensé que no era tan grande. No pasó nada. Ahí está. Lo que hacemos, lo que hemos hecho es básicamente escalonar la matriz, nada más. Ahora decimos si esto es A y el conjunto de todo esto es A'. Esto vale A. Entonces, esto voy a decir que vale E. Y yo voy a decir que el otro de la derecha vale E. Y aquí empezamos a solucionar. Entonces digo, no tiene solución. Entonces, si, aquí decimos, no tiene solución cuando el rango de A es distinto. El rango de A es distinto al rango de A'. Tal que no existe solución. Bueno, entonces decimos, hacemos 0, ¿no? O E o F. Podemos hacer 0F. Aquí no nos dicen, por ejemplo, todos los valores, entonces podemos utilizar solo una de las condiciones, no utilizar las dos como utilizar la anterior. Decimos, si E es distinto de 0 y F es igual a 0, entonces el rango de A va a ser distinto al rango de A'. ¿Por qué? Porque el rango de A va a ser 3, va a ser distinto al rango de A' que va a ser 2, porque este lo vamos a hacer 0. Tal que va a existir la solución. Es distinto de 0, entonces voy a tener aquí a al cuadrado más 16 distinto de 0. Entonces a al cuadrado va a ser, bueno, aquí si yo saco va a ser menos 16, ¿no? 16 y este no tiene raíz cuadrada, digamos, sería imaginario, entonces no tiene soluciones. No existen los reales. Entonces tenemos que hacer 0 por el lado derecho, ¿no? Tendría a más 2 igual a 0, entonces a igual a menos 2. ¿Listo?
Entonces aquí decimos la respuesta uno sería, hay casos, por ejemplo, en donde infinitas soluciones no tienen respuesta, donde este no tiene respuesta, por esas soluciones imaginarias. No va a tener respuesta básicamente porque no existe una raíz tanto en E como en F. Entonces aquí sería la respuesta. Si A es igual a -2, entonces el rango de A va a ser igual al rango de A', distinto mejor dicho, tal que esto no existe, significa tal que no existe solución. ¿Por qué? Porque el rango de A va a ser 3, que va a ser distinto al rango de A' que es 2. Listo, esa es su primera respuesta. ¿Ok? Estamos jugando con los rangos, digamos, rangos de estas filas no nulas. O sea, por ejemplo, a ver, yo les doy una matriz aquí, les digo 1, 1, 2, 3, 0, 4, x0, 0, 0. ¿El rango de esta matriz cuánto es? El rango de esta matriz tiene el rango de A, digamos, va a ser igual a 2. Y el S, este es 1, bueno, es una matriz nula. Eso significa rango, ¿ok? Para que lo noten. Y decimos la primera, no tiene solución. Ahora hagamos la segunda. Tiene exactamente una solución. Y digo, si E es, bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Hacer distinto de 0 ambos, ¿no? E tiene que ser distinto de 0 y F tiene que ser distinto de 0. Para que si estos son distintos de 0, entonces ninguno se va a hacer 0. No se van a hacer 0 y por lo tanto el rango va a ser completo, ¿no? Va a ser 3 y 3. Porque para exactamente una solución tiene que coincidir el rango con el número de variables. Es decir, E es distinto de 0 y F es distinto de 0. Entonces esto va a pasar que el rango de A va a ser igual al rango de A', que va a ser igual a R, que va a ser igual a N, tal que existe única solución. Entonces aquí ya tenemos las raíces. Eh, al cuadrado más 16 distinto de 0. Esto no existe en los reales porque no tiene solución real. Pero este F sí, ¿no? F tiene que ser aquí igual a más 2, ¿no? A más 2 distinto de 0. Entonces A tiene que ser distinto de menos 2. Tiene que ser distinto de menos 2. Entonces puede ser cualquier valor menos ese valor. Aquí decimos. Casi las respuestas están contrastadas con este de acá. Estos dos se contrastan a veces. ¿Ya? La respuesta aquí decimos. Si A pertenece a los números reales a excepción del -2, entonces ¿qué va a pasar? Que el rango de A va a ser igual al rango de A', que va a ser igual a R, que va a ser igual a N, tal que no existe solución única. El rango de A, que va a ser igual a 3. Este va a ser igual a 3. Como los rangos son iguales, entonces el rango va a ser 3. Esto va a ser 3 números de variables, ¿no? Número de variables tenemos X, Y, Z. Son 3, 1, 2, 3 variables. Entonces existe solución única. Finalmente para el último. Y este no se va a cumplir porque ya lo he visto que no se va a cumplir. Entonces 3 infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Eh, ya. Bueno, para infinitas soluciones, ¿qué tiene que pasar? Que E y F tiene que ser 0, ¿no? Para que el rango aquí sea 2 y este sea 2. Entonces, como 2 es menor a 3, tenemos infinitas soluciones. Que si E es igual a 0 y F es igual a 0, entonces, ¿qué pasa? Que el rango de A es igual al rango de A', que va a ser igual a R, pero este tiene que ser menor a N, tal que existen infinitas soluciones. Porque el rango de A yo lo voy a hacer que sea 2, el rango de A' va a ser 2, y como estos son iguales, va a ser R va a ser igual a 2, menor a 3. Entonces va a existir infinitas soluciones. Entonces aquí copiamos estos valores.
Y como este al cuadrado más 16 no tiene raíz, no existe ninguna raíz en los reales, me queda solamente la raíz esta de acá, ¿no? A más 2 igual a 0. Entonces, A igual a menos 2. Pero ¿será que estos tienen alguna raíz en común? No tienen, ¿no? Como no tienen una raíz en común que haga simultáneamente tanto E como F 0, entonces no existe ningún valor de A tal que se cumpla esta condición. Aquí la respuesta: no existe ningún valor de A tal que el rango de A sea igual al rango de A', sea igual o sea menor a n, tal que le colocan eso. No existe ningún valor de A. Así colóquenle, para que el ingeniero sepa que domina la notación. Bueno, entonces eso sería todo por ahora. Nos vemos en la siguiente clase.